Los invito a que puedan ir abriendo la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos nuevamente. Señor, gracias porque podemos esta mañana leer tu palabra libremente. Señor, gracias porque podemos también predicarla, Señor, a viva voz, y podemos también escucharla para que nuestros corazones sean escudriñados, Señor, con tu palabra, para que nuestras mentes sean transformadas conforme a la mente de Cristo. Señor, te pedimos que esta mañana podamos ser edificados por tu palabra, que podamos ser santificados, Señor, y que podamos ir creciendo conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como un breve repaso para los que quizás nos visitan, venimos ya predicando de la primera carta de Pedro a las iglesias de la diáspora desde diciembre más o menos, y bueno, podemos destacar algunas cosas que van a volver a surgir en este texto. Vimos la verdad de la elección divina de Dios, profundizamos, Leo ahí en su prédica profundizó grandemente en lo que significa que Dios nos haya elegido para salvación. También hemos visto que estos hermanos estaban pasando por diversas pruebas. Recuerden que son un grupo de mayormente judíos que fueron dispersados de su lugar de origen debido a las diversas persecuciones, a las diversas también imposiciones del gobierno en ese momento. Muchos quizás perdieron todo, perdieron familias, murieron o sufrieron grandes dolencias, y Pedro les escribe a ellos. Gracias. Lo que es tener una ayuda idónea. Pedro les escribe a ellos en medio de todas esas circunstancias para dos cosas: afirmarlo en la gracia que ellos ya tienen, pero también exhortarlos, no me sale la otra palabra, confrontarlos en cómo estaban viviendo. Y bueno, hemos visto un montón de aspectos maravillosos que Pedro viene hablando, pero principalmente en la prédica anterior hemos visto que Cristo es la piedra viva, es la piedra del ángulo en la cual está siendo edificada la iglesia, y nosotros de cierta forma somos también piedras vivas sobre las cuales se va edificando la iglesia. También termina el versículo 7 y 8 hablando de aquellos que despreciaron a la piedra viva, aquellos que desprecian a Cristo, y dice que la condenación de ellos ya está destinada. Pero ahora Pedro va a comenzar haciendo una distinción, haciendo un contraste. ¿Entre quiénes? Entre los de versículos 7 y 8. Leamos los versículos 7 y 8 para entrar en el contexto. Ella es pues de honor para vosotros que creéis, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que, siendo incrédulos, tropiezan en la piedra, para lo cual también fueron destinados. Ahora Pedro va a empezar esta porción del versículo 9 diciendo:
más vosotros. Ese más vosotros es un pero, ¿sí? Ustedes no están en la misma condición de todas estas personas que en su incredulidad han rechazado a la piedra viva, sino que ustedes son las piedras vivas que la ven como preciosa a la piedra viva, a la piedra del ángulo que es Cristo. ¿Y qué dice ahora de todos esos hermanos? ¿Qué dice ahora de estos hermanos que estaban escuchando la carta? Y también lo dice acerca de nosotros. Dice, mas vosotros sois. Es un verbo que está en presente. ¿Y qué significa? Una verdad que es viva y eficaz en la vida de cada uno de ellos. Es incuestionable que ellos son algo que va a pasar a explicar ahora, unas verdades que él va a empezar a desarrollar ahora, pero es una verdad latente en cada una de esas piedras vivas, y él lo que está diciendo es sacarle toda duda, como viene haciendo, confirmarlos en la gracia que ustedes ya tienen, viene afirmándonos en lo que ellos ya han creído, y es otra vez lo que va a hacer Pedro, y le dice, ustedes son linaje escogido. Bueno, acá empieza, son 3 puntos la prédica. Acá empieza el primer punto que lo titulé, la identidad que tenemos en Cristo al ser parte de su reino. Y la primera identidad que tenemos en Cristo es que somos un linaje escogido. Ahora, si entendemos un poco el contexto a quienes les está hablando Pedro, evidentemente, como ya hemos visto varias veces, la mayor parte de ellos eran judíos. Entonces, ustedes saben más o menos quizás lo que significa para un judío el tema del linaje. Recuerden que desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios hizo una promesa. Esa promesa en Jacob, cuando tuvo los 11 hijos, bueno, pero después 12 hijos, pero José, los hijos de José se dividieron y se volvieron partes de la tribu de Israel. Desde ahí ellos empezaron a contar quién era de cada familia, quién era de la tribu de Judá, quién era de la tribu de Benjamín, de Leví. Entonces para ellos el linaje era importantísimo. ¿Por qué? Porque les dice de quién vienen, cuál es su ascendencia. Y por lo tanto eso tenía implicaciones tanto en la tierra que ellos iban a poseer, como también en los roles que iban a cumplir en el pueblo. Por ejemplo, sabemos que los levitas eran los que estaban encargados del sacerdocio del templo. También en la Biblia, en Crónicas y Reyes, probablemente todos nos hemos topado con genealogías inmensas y nos hemos preguntado ¿por qué? El principio de 2 evangelios, Mateo y Lucas, empiezan con genealogías. El linaje para los judíos era fundamental. El guardar el nombre o el apellido de el patriarca era fundamental. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos la importancia de los primogénitos? ¿Por qué? Porque si eran varones iban a continuar ese linaje, ese legado. Nosotros hoy en día quizás no nos pasa lo mismo, ¿no? Yo soy hijo único y si Dios no me da hijos, bueno, mi apellido desaparecerá entre uno más de este mundo y sinceramente a mí no me preocupa mucho. Entonces, contextualmente quizás el tema de un linaje no nos sea tan familiar. Pero para la mente de estos hermanos que estaban escuchando la palabra, era fundamental lo que Pedro les estaba diciendo. Y sobre todo si profundizamos un poco más en la palabra griega que se usa, bueno, me olvidé de anotar la palabra griega, pero todos pueden buscarla en internet y la van a encontrar. Disculpen, la anoté, pero la palabra griega que se usa es genos. Me la anoté al final. Genos se refería a un grupo social que se identificaba con un nombre único, como los judíos, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, y que reclamaba una descendencia común. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero lo interesante es que la mayoría de los genos de estas personas pertenecían
o parecían compuestos de familias nobles. Este título se le atribuía solamente a la nobleza. Pedro lo que está haciendo ahora es tomar una idea que ellos tenían clara en su lenguaje y les está diciendo: ustedes ahora han sido un linaje escogido, pero ya no en el linaje de las tribus de cada uno de ustedes. Y hoy sabemos que Israel, las tribus y las descendencias las han perdido, sino que les está diciendo: ustedes son un linaje diferente al que era de cada una de esas tribus, sino que son un linaje que tienen una cabeza en común, que es el Señor Jesucristo. Ya no importa de qué tribu seas o de qué familia vengas, si sos judío o si sos gentil. La familia, el linaje que Dios, en el cual Dios nos ha injertado, nos ha metido, es muchísimo mayor a cualquier familia que pueda haber en esta tierra. Y no solo eso, sino que es especial, porque dice escogido. No es al azar. El linaje que Dios ha juntado, el linaje, esta familia que Dios ha reunido, no es por azar, sino que Dios la eligió, como hemos visto desde los primeros versículos de Primera de Pedro, desde antes de la fundación del mundo. En el preconocimiento del Padre, en la voluntad del Padre, en el beneplácito del Padre, Él eligió a cada piedra viva que pertenece a la iglesia. Entonces eso hace que como linaje sea mucho más especial, porque en el linaje de Dios no hay cabos sueltos, no hay hijos de ira. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Uno de ellos no era heredero de la promesa. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Uno de ellos no era heredero de la promesa. Sin embargo, todos los hijos de Dios, del linaje de Dios, son herederos de las promesas, porque han sido elegidos por Dios. Y acá es donde quizás debemos preguntarnos: Dios nos ha unido, Dios ha hecho esta familia en la cual nuestro Padre es Dios mismo, que nuestra cabeza es Jesucristo. Entonces cada uno de los miembros de esta iglesia o de cualquier iglesia, si son realmente miembros verdaderos, que se hayan arrepentido y hayan creído en el mensaje de salvación, han sido elegidos por Dios para estar ahí. Entonces, acá es donde podemos volver un poco también a lo que Pedro hablaba y decía acerca del amor. ¿Cómo puedo yo, un miembro de esta elección, de este linaje escogido por Dios, despreciar a otro miembro de este linaje que también ha sido escogido por Dios? Si Dios nos junta como una familia, es para que vivamos en unidad, para que vivamos en confraternidad, en amor, entendiendo de que tenemos un Padre que es absolutamente mejor e infinitamente mejor a cualquier padre terrenal. Entonces, como primera exhortación a nuestra vida, luego de entender de que Dios nos ha hecho parte de esta nobleza, porque de cierta forma es una nobleza, porque somos hijos del Rey. ¿Cómo podemos estar entre nosotros quizás peleados? Pedro nos llama a que vivamos en amor, lo vimos 2 prédicas anteriores. Un amor sin fingimiento, un amor sincero. Si como familia, si las familias del mundo, aparentemente, porque sabemos que hay muchas que están destruidas, pero aparentemente muestran muchas veces unidad, cariño, el amor fileos, se preocupan unos por otros, ¿cuánto más nosotros, que estamos en una familia eterna, una familia santa,
y que Dios mismo nos ha juntado a cada uno de nosotros. No podemos despreciar lo que Dios ha elegido. Trabajemos en ese aspecto, en nuestro amor y en nuestra confraternidad como iglesia. La segunda distinción, la segunda identidad que tenemos como hijos de Dios, como piedras vivas, es que somos real sacerdocio. Varias de estas expresiones Pedro las está tomando, como vimos, del Antiguo Testamento. Las está tomando de cómo Dios se expresó hacia Israel. Éxodo 19, versículos 4 al 6, dice lo siguiente. Esto es antes de que Moisés suba al monte. Dios le dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si me diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras de acá, Dios se las estaba diciendo a Moisés para que se le dijera, como dice ahí a lo último del versículo, a los hijos de Israel. ¿Y qué le dice? Ustedes serán para mí reino de sacerdotes. Pedro está tomando directamente esa expresión del Antiguo Testamento y la está trayendo acá. Ahora, nuevamente, los oyentes de aquel momento que escuchaban esta carta estaban completamente familiarizados con este término, lo conocían. Y en parte, quizás alguno de ellos era de la tribu de Leví. Entonces, esa persona era parte de un reino de sacerdotes. Ahora, no todos los que estaban ahí conformaban un reino de sacerdotes. No todos los que estaban ahí eran parte de la tribu de Leví. Entonces, lo que Pedro les está diciendo se extiende al resto de los hermanos que estaban ahí. Ya no es algo específico de una tribu, sino que ahora es para todos esos judíos que estaban escuchando la carta y también para los gentiles, para aquellos que no eran judíos, para nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que significa ser real sacerdocio? Bueno, debo serlo sincero que cuando yo, hace muchos años, por primera vez leí este pasaje, yo pensé que era algo real, o sea, de verdad. Pero no, esa palabra es la misma, pero acá significa otra cosa. Real significa del rey, que pertenecen al rey y están al servicio del rey. En el Antiguo Testamento, mientras que no hubo un rey en Israel, había lo que hoy en día se denomina una teocracia. Dios era y sigue siendo, y lo fue siempre, el rey de Israel. Era el que directamente proclamaba los estatutos, las leyes, tenía intermediarios, pero él era el gobernante supremo de Israel. Y ellos debían servir al rey, a Dios. Ahora quizás para nosotros el concepto de rey es un poco diferente, porque hoy en día los únicos reyes que quedan, sinceramente, no tienen mucho con un gobierno como había antes. Pero sabemos que un rey es quien gobierna, quien dicta leyes, dicta mandatos y que tiene súbditos que obedecen sus órdenes, obedecen los estatutos que él manda. Entonces nosotros, como real sacerdocio, al estar al servicio del rey, debemos obedecer todo lo que nuestro rey manda. ¿Y qué es lo que nuestro rey manda? Lo que está acá, su palabra, sus estatutos, sus leyes. Entonces somos sacerdotes que obedecemos, que trabajamos, que servimos al Rey Supremo, al Rey Creador de todas las cosas. Ahora, ¿qué significa ser sacerdocio? Bueno, nuevamente, como está sacado del Antiguo Testamento esto, tenemos que explicar un poquito que lo del Antiguo Testamento era el sacerdote,
o el sumo sacerdote, iba una vez al año y ofrecía los sacrificios delante del altar, ¿verdad? Nosotros ahora nunca han visto en una iglesia a alguien que vaya y ofrezca un cordero. Si han visto eso en una iglesia, salgan corriendo, ¿sí? El sacerdocio que hoy tenemos no es igual al del Antiguo Testamento, pero hay principios que siguen vigentes en el rol sacerdotal. Primeramente sabemos de que ya no hay más sacrificios que deban ser entregados, porque Cristo es aquel que se entregó como sacrificio una vez y para siempre. Eso lo podemos ver en Hebreos 10, versículos 11 al 14, que dice: bajo el antiguo pacto, y acá está la explicación, ni me gasto, porque bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ya no hay que entregar más sacrificios como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que lo hacían una y otra vez. ¿Por qué? Porque no podían quitarnos pecados completamente. Pero Cristo, como nuestro sumo sacerdote, según un orden que ni siquiera era del linaje de Leví, sino que él era de Judá, pero él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y los invito a que estudien por qué según el orden de Melquisedec, es interesante entender eso. Él fue proclamado como sumo sacerdote, eterno, para siempre. Ya no hace falta un sumo sacerdote que vaya delante nuestro, un humano me refiero, humano como nosotros, pecador, que vaya delante nuestro y ofrezca sacrificios, sino que Él lo hizo una vez para siempre. Entonces, el sacrificio que nosotros debemos dar, y es un poco lo que Ale predicó la semana pasada, es un sacrificio espiritual. Además vemos esta realidad de que somos hechos sacerdotes y reyes en Apocalipsis 1, 4 al 6, cuando se está haciendo la introducción a las iglesias a las cuales Juan les está escribiendo. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así como Melquisedec era un rey y sacerdote, y Abraham le dio los diezmos, Cristo, tomando ese orden de Melquisedec, es rey y sacerdote. Nosotros, de cierta forma, a ser linaje de Cristo, teniéndolo como nuestra cabeza, también somos llamados sacerdotes y reyes. Pero acá el texto específicamente está hablando acerca del sacerdocio, y este sacerdocio es, como vimos, la entrega de sacrificios espirituales. Estos sacrificios espirituales son, como vimos, Ale mencionó 3 versículos diferentes refiriéndose a tipo de sacrificio. Uno era un corazón contrito y humillado, otro era la alabanza de nuestros labios. Pero podemos leer Romanos 12, 1 al 2, que también habla sobre esto y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dios quiere que nuestro sacrificio sea la entrega total de nuestras vidas a Él. La única muerte que puede estar delante del altar de Dios en nuestro sacrificio es la nuestra. Nosotros debemos morir a nuestro pecado cada día. Debemos morir a nuestros deseos pecaminosos, quizás a nuestras voluntades corruptas. Debemos morir a los deseos de nuestra carne, a lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos llaman a hacer que contrario a la voluntad de Dios. Frente al altar, cuando vamos a llevar nuestra vida en un sacrificio espiritual, debemos ofrecerle a Dios la muerte a nuestros pecados y obediencia perfecta. Recuerden que el mismo Pedro nos llama a ser santos como Él es santo. El mismo Pedro nos llama a vivir una vida de temor. La vida en santidad y la vida en temor son los sacrificios agradables para nuestro Dios. Nosotros ahora como sacerdotes debemos entregar nuestras vidas como olor fragante a nuestro Dios. Ya no hay cordero que sacrificar, pero Cristo se entregó al mismo. Pero Él se entregó, como dice el versículo 14 del texto de Hebreos que leímos, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él se entregó para perfeccionarnos, para hacernos santos, para hacernos conforme a su imagen. Es por eso que como sacerdotes debemos vivir en obediencia a nuestro Rey, porque somos pertenencia de Él, y debemos entregar completamente nuestras vidas, viviendo en santidad, en obediencia a su palabra, a los estatutos que Él ha mandado, y servirle de todo corazón, amarle como Él quiere que le amemos, con todo nuestro ser. MacArthur dice acerca del texto de Romanos: el sacerdocio comienza cuando ofreces todo lo que tenés, todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que esperas ser, todos tus sueños, todas tus esperanzas, todas tus aspiraciones, todas tus facultades, y dices: Señor, es todo tuyo. Ese es el tipo de compromiso que un sacerdote está llamado a ofrecer. ¿Es a medias? No. ¿Es parcial? No. Es total. Y Dios nos ha capacitado para darle una entrega total. La única traba que tenemos nosotros es nuestro propio pecado. Matemos nuestro pecado cada día. Disculpen. La tercera distinción que hace Pedro es nación santa. Esta expresión también está sacada directamente del Antiguo Testamento, ya que Dios llama a Israel de esta forma repetidas veces. Pero particularmente podemos destacar esta expresión en 4 pasajes de Deuteronomio. Para los que anotan, voy a decirlo un poquito lento. Deuteronomio 7:6, que es el que vamos a leer. Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 26:19 y Deuteronomio 28:9. Pero particularmente vamos a leer Deuteronomio 7:6, que dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Vieron cómo se repite con respecto a lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
Ahora no solamente se nos habla de familia o de un sacerdocio, sino que ahora se nos habla de una nación. Como que Pedro va agregando detalles acerca de esta identidad que tenemos. Somos una familia, somos un sacerdocio, somos parte de la realeza, de la nobleza, pero también somos una nación. ¿Qué es lo que tiene una nación en común? Una constitución. Todos nosotros estamos bajo la misma constitución, bajo la misma ley, bajo las mismas ordenanzas, bajo el mismo presidente. Estamos delimitados en el mismo límite regional. Eso es lo que implica ser una nación, tener soberanía. Entonces Pedro les está llamando a ustedes, si bien estos hermanos eran judíos, ellos ya sabían que pertenecían a una nación que había sido escogida para ser santa. Pero ¿qué pasó con Israel a lo largo de las épocas? No cumplieron con lo que Dios les había mandado. Y cuando viene Cristo, Él extiende el llamado de salvación, no solamente ya para una nación, sino para toda la tierra. Entonces, lo que Pedro está diciendo ahora, no les está diciendo que ellos como Israel son una nación santa, sino que Él está diciendo, nación santa son todos aquellos que han sido elegidos por Dios y han sido regenerados y han sido hechos piedras vivas. Cada uno de nosotros que estamos acá somos parte de una nación, somos parte de un pueblo. Y es como dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 y después el 19. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le estaba escribiendo a gentiles. Nosotros somos gentiles. Pablo está diciendo, ustedes ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino que son parte del pueblo que es santo, del pueblo escogido de Dios para ser santo. La iglesia es nación de Dios, es pueblo de Dios, y Dios quiere que su pueblo sea santo. Así como hizo el llamado a Israel en el Antiguo Testamento, Dios repite ese mismo llamado a la iglesia. El mismo propósito que tenía Israel de vivir en santidad, cumplir con las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, tener vidas que reflejaran que ellos eran pueblo del único Dios verdadero. Dios manda lo mismo de nosotros. Si Dios nos ha hecho una nación, es porque Él es el soberano de nuestra nación, el rey de nuestra nación, al único al que debe ser dobladas nuestras rodillas, inclinados nuestros rostros, el único que debe ser servido, el único que debe ser amado. Nosotros no hemos sido llamados a tener otros dioses, otros reyesitos que gobiernen nuestra vida y que nos lleven a ser contrario a lo que Dios nos manda. Israel se prostituyó con otros dioses. Ellos no entendieron, o la gran parte no entendió,
lo que era tener como rey al único Dios verdadero. Y nosotros quizás no vayamos a hacer una estatua acá de acera o vayamos a invocar a un becerro de oro. Pero sí tenemos quizás ídolos en nuestras vidas que nos gobiernan. Examinemos nuestros corazones para ver cuáles son aquellas cosas que en nuestra vida nos están sacando del centro, la soberanía y el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Nada más puede competir con Dios en nuestro corazón. Dios debe ser el único. ¿Acaso somos nosotros los que estamos en nuestro orgullo poniéndonos delante de Dios? ¿Acaso los esposos están poniendo a las esposas por delante de Dios o las esposas poniendo a los esposos? ¿Acaso alguien está poniendo a los hijos por delante de Dios? ¿A la familia? ¿Un trabajo? ¿El estudio? ¿El dinero? ¿El celular? Cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, hermano. Nuestro pecado nos da rienda suelta que cualquier cosa gobierna en nuestro corazón. Sí, y Satanás es hábil para saber lo que nos gusta. Y somos tentados, sí, pero es nuestro corazón con el que hay que tratar. Cuidado que estamos dejando en nuestra vida que tome el control de nosotros, incluso de nuestra iglesia. Dios quiere y es el Rey de nuestras vidas. De todos aquellos que han sido salvados, Dios es el Rey de cada uno de ellos. Y su gloria no la comparte con nadie. Por eso quiere santidad. Santidad es separación. Santidad es distinción. Nación santa significa apartada. Nación santa significa diferente. Apartada del pecado, apartada del mundo. ¿Qué nación santa podremos ser nosotros si vivimos igual que el mundo? ¿Qué nación santa podremos ser nosotros si dentro de la iglesia incluso estamos metiendo al mundo? Cuidemos nuestros corazones, cuidemos la iglesia. Por último, este primer punto, que es el más largo, dice que somos pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido en el griego es peripoieomai. Voy a tener que básicamente significa hacer algo propio y rodearlo. Rodearlo alrededor. Cuando uno compra un lote o un terreno, o bueno, quizás alguien no ha podido todavía hacerlo, pero quizás lo ha visto, ¿qué es lo primero que hace o lo que normalmente se hace cuando se compra un lote? Cercarlo, delimitarlo. Se llama el agrimensor, o no sé cómo es acá, en Uruguay el agrimensor, te tira las líneas, se hacen los cercos y se delimita. Ese lote es mío. Es distinto al resto de lotes. De cierta forma, esa palabra tiene ese sentido. Dios nos compró como adquisición suya y nos cercó. Nos distinguió del resto. Limitó, resguardó lo que Él compró. También da la idea a un rebaño, un redil. Es donde están las ovejitas y tiene el cerco. ¿Para qué está hecho el cerco? Primero, para que nadie se vaya, para que ninguna se vaya. Y segundo, impide que entren aquellos que quieran dañar al rebaño. Dios, como su pueblo, nos ha comprado, nos ha distinguido del resto de lotes, del resto de propiedades, del resto del mundo,
y nos ha comprado para ser suyos. En la puerta, digamos, del lote dice propiedad de Dios. Pero más importante incluso que lo que sea del cerco o lo que esta figura que les estoy diciendo, la palabra en sí, es el precio por el cual Dios adquirió esa propiedad. Ya lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para comprarnos y hacernos propiedad de Él? La sangre de su Hijo. Nosotros, cada uno de nosotros, teníamos un precio incalculable. No había oro o plata que pudiera pagar lo que se requería para pagar por nuestras vidas. Y tuvo que venir Cristo, viviendo una vida perfecta, y derramar su sangre, para que nosotros, rociados por esa sangre, Pedro lo menciona también en los primeros 2 versículos, somos cubiertos por la sangre de Cristo y comprados, rescatados de la esclavitud. La palabra redimir, que usamos mucho, es eso, pagar el precio que era para liberar a un esclavo. Ese fue el precio que Dios pagó para hacernos adquisición suya. También Tito 2:14, Pablo en Tito, dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese propio es la misma palabra que acá se usa de adquisición propia. Cristo mismo se dio como el pago para que nosotros seamos adquisición de Dios. Entonces, hermanos, viendo estas verdades maravillosas de la identidad que tenemos en Cristo, debe ser reconfortante para nuestras vidas. Porque si vemos cada una de estas, es Dios quien ha hecho todo eso. Él nos escogió, nos hizo, nos juntó cada uno de nosotros como familia. Él nos constituyó como sacerdotes, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos hizo su pueblo. Y Él nos adquirió por un valor incalculable para que seamos suyos. Y ahora Pedro va a decir el propósito. En el segundo punto, versículo 9, parte B, digámosle, que dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Propósito. ¿Por qué Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué Dios nos ha hecho linaje? ¿Por qué Dios nos ha hecho real sacerdocio? ¿Por qué Dios nos ha hecho nación santa? ¿Por qué Dios nos ha adquirido como su pueblo? Para que anunciemos. El segundo punto del sermón es el propósito por el cual seguimos en la tierra siendo parte del reino. Sabemos que en esta tierra, mientras caminemos y peregrinemos por esta tierra, Dios nos pide santidad. Eso es algo que nosotros debemos, y es un mandato que tenemos de cada día, matar nuestra carne. Hay propósitos también respecto a la iglesia, que como iglesia debemos edificarnos unos a otros con los dones que Él nos ha dado. Entonces hay uno dentro, un propósito interno, la santificación. Un propósito en la iglesia, la edificación. Y también hay un propósito hacia afuera, que es anunciar. Toda la identidad que Él nos ha dado es plural. Linaje, pueblo, nación, real sacerdocio, da la idea de un conjunto. Y como iglesia, no es algunos, no es los evangelistas solamente.
todos los que han sido constituidos piedras vivas deben anunciar. El propósito por el cual seguimos estando en esta tierra, siendo del reino eterno, es anunciar el reino eterno. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Imagínense que cada uno de nosotros vivimos en el mejor, pero de verdad, el mejor país que pueda haber en toda la galaxia. No hay pobreza, no es Argentina, no es Uruguay, no hay ninguno. No hay pobreza, no hay hambre, cada persona tiene trabajo, tiene una casa, no hay corrupción, no hay inseguridad. Es idílico, ideal. Naturalmente tiene playa, montañas, de todo. Todo lo que cada uno quiera que haya en un país hermoso, lo tiene. Los gobernantes son justos, las leyes se cumplen, cada habitante cumple la ley a rajatabla. ¿Ustedes no querrían que sus familiares estuvieran ahí? ¿Ustedes no quisieran que sus amigos estuvieran ahí? ¿O que incluso desconocidos estuvieran en ese país maravilloso? Y si pensamos que las otras personas están en un país o en países donde hay hambre, destrucción, plagas, angustia, tristeza, muerte, inseguridad, desolación, ¿no iríamos corriendo? Llamaríamos y decir, venite ya, tomate un avión, te lo pago, ya, vení. ¿No harían lo que sea para que sus familiares estuvieran ahí? Bueno, el reino en el que estamos nosotros es muchísimo mayor a cualquier país que pueda existir. Y sabemos que el reino en el que están el resto de las personas en este mundo, que no son hijas de Dios, están en el peor lugar donde pueden estar. Los contrastes son contrastes. El mejor que pueda haber y el peor. Y Dios nos dice que hemos sido llamados a anunciar. Nosotros debemos ser portavoces del reino de Dios. Anunciarle a cada criatura acerca de este reino en el cual nosotros estamos. Pero ese es el propósito por el cual hemos sido salvados, en parte, que es para anunciar. Ahora, ¿qué debemos anunciar? ¿Cuál es el contenido de lo que debemos anunciar? Y ahí es donde dice las virtudes de aquel. Las virtudes son las excelencias. ¿Y de aquel quién es? Dios, Cristo. Cristo es el contenido del mensaje que debemos anunciar. No hay otro mensaje que debamos dar sino de la salvación que hay solamente en Él. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo vino a este mundo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, de hombre. Caminó entre nosotros, sufrió tentaciones, pero no pecó, sino que permaneció santo. Los hombres lo odiaron, lo despreciaron, lo rechazaron, sufrió el oprobio y lo condenaron como un malhechor. Fue crucificado por los hombres, pero recibió la ira del Padre sobre él, que era por cada uno de los que Dios había elegido. Pero el tercer día resucitó para mostrar que Él venció a la muerte, que su sacrificio fue aceptado por el Padre y que ahora tenemos esperanza de vida juntamente con Él. Ese es el mensaje del Evangelio que debemos anunciar. No hay otro mensaje. El hombre es pecador. El hombre necesita de un Salvador. Dios no te salva porque seas bueno. Dios no te salva porque seas una gran persona y ayudes a todo el mundo, o por el grado de conocimiento que tengas, ya sea en
ciencia, arquitectura, ingeniería, la profesión que tengas, del dinero que tengas, nada de eso le importa a Dios. Dios salva porque Cristo murió en esa cruz. El pecador, muerto en sus delitos y pecados, no hay otra cosa más que necesite escuchar que por sus pecados tuvo que haber sangre derramada. Hoy en día está plagado de falsos anuncios del Evangelio, falsas campañas evangelísticas, que en vez de mostrarle a la gente el pecado, le dicen: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo le diría, si esa persona no conoce el Evangelio, el plan maravilloso de Dios para su vida es el infierno. El mensaje del Evangelio, si no es predicado verdaderamente, es una mentira. Y más que ser para salvación, será para condenación. Además de que nuestro mensaje sea el Evangelio, nosotros tenemos un mandato en hacerlo. Sabemos que Cristo, antes de ascender, le encomendó esto a los discípulos. Mateo 28, la gran comisión, conocida por todos, pero vamos a leerla igual. Mateo 28, 18 y 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El por tanto, id y haced es un imperativo. No es una... Bueno, si quieren vayan. Si gustan ustedes, si tienen un tiempito, por favor salgan afuera. No, es id, vayan. Es un mandato, es una obligación que tenemos como hijos de Dios. Ese id es hacia afuera. Adentro de la casa, en mi cuarto, no le voy a predicar a nadie. Necesito ir hacia afuera, hacia los que no conocen. Entonces Dios nos ha mandado a que anunciemos, a que salgamos y proclamemos acerca del mensaje de la salvación. Y no somos nosotros, evidentemente, los que vamos a salvar a la gente. Pero ¿qué les dice Cristo antes? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Cristo el que tiene la potestad sobre la vida de cada persona a la que nosotros le vamos a predicar el Evangelio. Es Cristo el que puede darle salvación a cada persona a la que nosotros le vamos a presentar el mensaje de salvación. No depende de nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es ir y anunciar. No hagamos artimañas o estas, se me fue la palabra, estrategias, a ver cómo podemos atraer la atención de la gente y la atención de la gente tiene que estar en el Evangelio. No hay nada que pueda, no debe haber nada que opaque el Evangelio, o que diluya el Evangelio, o que lleve la atención del mundo a otra cosa que no sea el Evangelio. Si vemos la vida de Pablo, vemos a alguien que se tomó en serio el hecho de ir y hacer. En 14 años de viaje, Pablo hizo más o menos entre 14.000 y 16.000 kilómetros. No había auto, no había tren, no había avión, los barcos que había no son los de ahora. Muchas partes las hizo a pie, otras en barco, pero los hizo 16.000 kilómetros. ¿Por qué los hizo? ¿Porque se fue de viaje? ¿Quiso irse a las playas de Grecia? No. Fue a buscar a las almas perdidas.
y anunciar el Evangelio a los gentiles. Estamos hablando de que Pablo hizo más o menos 1000 kilómetros por cada año y se iba quedando un tiempo en cada iglesia. 1000 kilómetros es ir de acá a Buenos Aires, caminando. En auto demorás 12 horas y ya te cansa el viaje. A pata, solo caminando sin parar, 3 días. Si parás en cada pueblito, te puede llevar perfectamente semanas, meses, incluso años si te quedas. Pablo entendió perfectamente lo que era ir y hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Entendemos la necesidad de las personas que están afuera de escuchar el mensaje de salvación? Como hemos ya escuchado, no hay mayor amor hacia el impío y hacia el incrédulo que predicarle el Evangelio. No hay otra cosa mejor que vos le puedas entregar que el mensaje de salvación. No seamos ociosos en la tarea que Dios nos ha mandado a cumplir. No seamos ociosos en la responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio a los que están afuera. Y no es solo llevarlo con palabras, sino que Pedro acá dice que os trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida también es una expresión del Evangelio. En los lugares donde Dios nos ha puesto, debemos mostrar a Cristo. Si nosotros predicamos con nuestra boca y vivimos otra cosa, no tiene sentido lo que estamos hablando. Dios aún así puede usar el Evangelio que prediquemos, pero la gente va a ver nuestra vida. Si Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz, ¿cómo puede ser que vivamos como en las tinieblas? ¿Cómo le vamos a mostrar a alguien en las tinieblas con tinieblas? Debemos vivir el Evangelio, porque es otra expresión de la predicación. Aquellos que no nos conozcan, pero quizás vean en nosotros una vida en santidad, van a decir, ¿y este qué tiene? La vida en santidad confronta el pecado del mundo. ¿A cuántos quizás les ha pasado de que les moleste que vos no compartas lo que ellos hacen? Les molesta la santidad. Pero quizás haya alguno que venga y se acerque y diga, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos diferente? Y ahí es donde predicaremos que somos diferentes, porque Dios nos ha salvado para ser diferentes. Y es hermoso ver también lo que dice Pedro acerca de que Él nos sacó de las tinieblas. En medio de las tinieblas de nuestras vidas, totalmente perdidas, cegados por nuestros pecados, nuestros corazones totalmente entenebrecidos, Dios a cada escogido llamó. En medio de esa penumbra espiritual en la que estábamos, Él hizo escuchar a nosotros su llamado. ¿Y cómo es el llamado de Dios? Por la predicación. Si nosotros no predicamos, no estamos llevando el llamado de Dios a las naciones. Ahora Dios hará efectivo ese llamado, hará eficaz ese llamado con quien Él quiera. El llamado de Dios es eficaz para aquellos a los que Él ha escogido para salvación. El llamado de Dios es eficaz en abrir el camino en medio de las tinieblas y mostrar la luz a la que Él quiere que vayamos. Esa luz que iluminó las tinieblas en la creación es la misma luz que resplandecía en el rostro de Moisés
es la misma luz que cegó a Pablo camino a Damasco, es la misma luz que iluminará los nuevos cielos y nueva tierra cuando Cristo vuelva. La luz extraordinaria, la luz admirable de Dios es la que ha iluminado el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos luz, hermanos, no podemos querer volver a las tinieblas. Porque sabemos que el reino en lo que están las personas que no tienen la luz es un reino gobernado por Satanás, por el pecado de ellos, y que no lleva a otro lugar que no sea la muerte. Mismo Cristo, Juan en Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros amábamos más las tinieblas que la luz, pero Dios en su amor nos amó a nosotros para que ahora lo amamos a Él. Nos ha dado luz para poder amarlo a Él. Y el mundo ama más las tinieblas que la luz porque no conoce la luz. Nosotros debemos ser aquellos que prediquemos acerca de las tinieblas en el que está el mundo y de la luz maravillosa, admirable, sin comparación de Dios. Así que, hermanos, ¿estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿Estamos exaltando el mensaje de Dios a todo pueblo, nación, lengua? ¿Estamos viviendo con nuestras vidas la luz que tenemos? ¿Estamos siendo cristianos, que lo que significa es pequeños cristos? El mundo puede vernos a nosotros y decir, verdaderamente este es un seguidor de Cristo porque vive como Cristo vivió. Que esta mañana podamos reflexionar en esas cosas. Y por último, el recordatorio constante de la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro nuevamente trae el Antiguo Testamento. ¿De dónde? Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 8 al 11 dice: después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios estaba condenando a Israel, acá, en el principio de Oseas. Estaba diciendo: Israel, ya no serás considerado pueblo mío, y yo no seré tu Dios. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Versículo 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y Oseas 2:23 dice: les sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo, y él dirá: tú eres mi Dios. Acá cuando dice: y tendré compasión de la que no recibió compasión, es Lo-Ammi, el nombre. Lo-Ammi, que no era pueblo, y Dios dijo: no serás mi pueblo. Después Dios dice: tendré compasión de ti. Pero acá está diciendo a estos israelitas: se ha cumplido el tiempo en el que Dios vuelve a tener misericordia de ustedes. Pero además, este texto, por Pablo, está citado a los gentiles. En Romanos 9, 22 y 26 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vosotros, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Como también en Oseas dice, y acá cita Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pedro acá está uniendo a Israel con los gentiles, decir, ustedes han recibido misericordia cuando no tenían misericordia, y han sido hechos pueblo cuando no eran pueblo. Hermanos, es maravilloso recordar la misericordia de Dios. Ni Israel ni nosotros había nada por lo cual Dios escogernos y tener misericordia de nosotros. En nosotros no había nada por lo cual Dios quisiera ser un pueblo de nosotros. Pero Él lo hizo por el puro beneplácito de su voluntad. Él tuvo misericordia de nosotros cuando no merecíamos misericordia. Él tuvo compasión de nosotros cuando nosotros le dábamos la espalda. El recordatorio de la inmensa misericordia de Dios, de la grandiosa obra de redención para hacernos un pueblo suyo, debe ser algo que esté constantemente en nuestras vidas. Nos llevará a humillarnos, a entender la dependencia total que tenemos a Dios, que sin Él no seríamos nada, porque cuando no éramos salvos, éramos nada. Entender la misericordia de Dios también nos lleva a proclamar. Si ahora la misericordia se ha extendido a los gentiles, a aquellos que no somos de Israel, si Dios de dos pueblos hizo uno, anunciemos. Nosotros somos producto de la evangelización. Pablo empezó por Asia y América ni siquiera estaba ni ahí. Y acá estamos nosotros, en una iglesia, escuchando el mensaje de salvación. Dios ha tenido misericordia de nosotros cuando no había misericordia para nosotros antes. Hermanos, que esta mañana podamos reflexionar acerca de estas verdades tan hermosas, de que Dios nos ha constituido como su pueblo, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha llamado un linaje, una familia, para que vivamos en unidad, nos ha hecho un real sacerdocio, para que entreguemos nuestras vidas como un sacrificio vivo y espiritual, un sacrificio que muera sus pecados cada día y entrega la totalidad de la vida a Dios. Entendamos que somos una nación, que tenemos un solo gobernante y que debemos vivir para su gloria y servirle totalmente a Él, que somos llamados a ser santos, apartarnos del mundo en la forma de vivir del mundo y vivir como Dios quiere que vivamos. Hemos sido llamados también a ser mensajeros del Evangelio, mensajeros de esto, de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, a proclamar a aquellos que no conocen las tinieblas en las que están, pero la luz maravillosa de Dios que alumbra el corazón de todo aquel que Él ha escogido. Dios llama, arrastra de las tinieblas a la luz. Proclamemos el mensaje de salvación y tengamos en mente cada día de nuestras vidas la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Estos hermanos estaban pasando por diversas pruebas, pero entiendo que estas palabras de Pedro fueron alentadoras. Pedro constantemente les pone la mirada en el reino al cual ellos pertenecen, el cual ellos son parte. Nosotros, en medio de las pruebas y las dificultades, las aflicciones que podamos vivir en este mundo, no quitemos la mirada de las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho por nosotros, de su misericordia, de su bondad, de que Él nos ha llamado a ser santos. En medio de las pruebas, pongamos la mirada en donde realmente importa, que es en Dios, en la obra redentora y en la eternidad que tendremos juntamente con Él. Oremos. Señor, gracias, Señor, porque esta mañana podemos escuchar tu palabra y ser confrontados, Señor, primeramente con nuestros pecados. Tú nos llamas a que seamos santos, Señor. Por eso te pedimos que podamos vivir de forma santa y agradable a ti, Señor. También gracias porque nos has juntado, Señor, como familia. Nos has hecho sacerdotes y reyes, Señor, y podemos ahora servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Que podamos entregar totalmente nuestras vidas a ti, Señor. Morir a nuestros pecados cada día, Señor, y que nuestras vidas sean olor fragante, Señor, delante de ti.
Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros cuando no éramos merecedores de la misericordia, Señor. Como tú dices en Romanos, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, Señor, y tú has querido tener misericordia de nosotros, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y que tú bendigas la alabanza que estaremos cantando a continuación. En el nombre de Jesús, amén.